Son las 7:36, ya está con nosotros el doctor Jorge Alvear, constitucionalista, para conversar respecto de la pretensión que tuvo una pareja de lesbianas en Quito de casarse por lo civil, una alternativa que fue desechada por el registro civil fundamentado en la Constitución. Doctor Alvear, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. A ver, ¿qué arguían estas personas? Pamela Troya me parece que era uno, déjeme darle los nombres exactamente. Pamela Troya y Gabriela Correa. ¿Qué arguían o en qué artículo de la Constitución se fundamentaban para solicitar la posibilidad de casarse por las leyes civiles ecuatorianas, doctor Alvear? Sí, por lo que yo pude ver en unas noticias en un canal de televisión, una de las damas señalaba pues que el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución, garantiza la igualdad entre las personas y que el matrimonio es un derecho que debería ser ejercido indistintamente por hombre y por mujer en una unión que puede ser heterosexual u homosexual, y que los funcionarios públicos deberían interpretar la Constitución en su integralidad para hacer posible esta igualdad. El punto es que no sé cuáles son las causas o quiénes estuvieron detrás de esa argumentación. Es que la Constitución tiene una norma expresa respecto a la posibilidad de contraer matrimonio y que solo se asigna a hombre con mujer. Y claro, esa posibilidad de hacerlo, que solo permite a hombre y mujer contraer matrimonio, pues le cierra el paso a personas del mismo sexo desde el punto de vista constitucional, y los funcionarios del registro civil pues cumplen con acatar esa limitación. Entonces hay dos artículos constitucionales en aparente contradicción. Sería así, ¿no es cierto? Porque uno establece la no discriminación por ninguna razón, ni causa, ni por género, ni por filiación política, ni por religión, una cosa por el estilo. Sí, el asunto es que hay que dilucidar las diferencias entre derechos y actos solemnes. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio en realidad de verdad es un contrato solemne, y de ninguna manera constituye un derecho. El matrimonio como contrato genera derechos, que es diferente. Okay. ¿Ya? Así como una vez cometido matrimonio, como decimos. Este contrato consensual, que es un acto jurídico que facilita la Constitución y las leyes, pues tiene sus características como otros actos jurídicos que solo pueden ser celebrados en determinadas condiciones, y es lo que ocurre con el contrato del matrimonio, ¿no? Pero más allá de eso y de quererlo homologar a un derecho al matrimonio, hay que tener en consideración una situación que es muy importante y que no se toma en cuenta, porque detrás de esta pretensión, las personas que quieren casarse y que plantearon ese deseo ante el registro civil, han manifestado de alguna manera que es derecho de estas parejas, eventualmente por la vía del matrimonio, adoptar, ¿verdad? Y entonces entramos en un campo que ya se clarifica detrás de esta pretensión, y que ahí sí podrían afectarse derechos. Okay. ¿Verdad? Porque
en el matrimonio la pretensión es de dos personas a complementarse, a ser felices, a auxiliarse, etcétera, etcétera. Pero esta institución, aunque se quiera ahora desconocer, tiene una finalidad, tiene una misión, y es traer hijos en una relación, aunque no pueda cumplirse en ciertas circunstancias por razones biológicas, que no la madre o el padre no puedan llegar a ese punto de traer al mundo una persona, ¿no? Un niño. Pero ese es el objetivo del matrimonio, traer, concretar la venida de niños, adicionalmente de las otras pretensiones de auxiliarse, formar una familia, etcétera, ¿no? Convivir juntos. Y entonces, cuando ya hay derechos de personas vulnerables, como es el caso de la niñez, en los derechos de los adultos, los derechos de las personas que quieren casarse, pues van a estar subordinados a los derechos de las personas vulnerables, que en este caso serían los niños. Y estos niños tienen, eso sí, unos derechos clarísimos, ¿no? Y entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, para dejarlo meridianamente claro, el matrimonio no es un derecho, sino un contrato civil que genera derechos. Por ende, esta consagración de derechos que tiene la Constitución, de la igualdad de género, o la no discriminación por ninguna causa, no puede tener preeminencia sobre esta otra que establece que la unión debe ser entre hombre y mujer, que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Porque el matrimonio no es un derecho, insisto. El matrimonio no es un derecho. Okay. Es un contrato solemne. De hecho, la Constitución así lo señala. ¿No es sujeto entonces esto a una demanda constitucional? Esta pretensión de contraer matrimonio a una pareja del mismo sexo. Bueno, esto tendría que ser dilucidado por los jueces de la constitucionales, de la Corte Constitucional. Y a base de una interpretación que primero tiene que tomar en consideración el tenor literal de la norma, que señala que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Y es también un derecho de una pareja, de un matrimonio, para empezar, ¿tener hijos? El derecho a tener hijos, por supuesto que sí, así es. Eso sí es un derecho, pero también es una obligación traer hijos en condiciones que sean apropiadas para el desarrollo integral de la niñez. Los niños tienen derecho a conocer sus orígenes, a su padre y a su madre. Eso lo señala la Constitución y los tratados internacionales. Volviendo al tema de la norma constitucional, lo que se busca con esta pretensión es que una norma que es meridianamente clara, se la interprete para hacerla decir algo que no dice, que el matrimonio puede ser celebrado entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. Y ese debate ya fue superado en Montecristi. Cuando se debatió esta norma de la Constitución, efectivamente la propuesta original era de que debía quedar el texto como matrimonio entre dos personas. Y la mayoría de la Asamblea exigió de que se clarifique que tenía que ser entre hombre y mujer para impedir esto que ahora se pretende precisamente. En el acta 86 de la Constitución, del debate de la Constitución de Montecristi, está expresamente dilucidado este tema. ¿Y cuál fue la intención de los constituyentes? Una intención
que hoy por hoy no puede estar sujeta a interpretación, porque no hay oscuridad en la norma. Una norma se puede interpretar cuando hay una indeterminación de su sentido, pero cuando está claramente determinada en esa norma que el matrimonio tiene que hacerse entre hombre y mujer, pues no hay oscuridad, no hay ambigüedad, no existe indeterminación. Por tanto, no cabría una interpretación de esa norma tal cual es el cometido de estas personas que van a plantear aparentemente una acción de protección y luego ejercer otro tipo de derechos, digamos de acciones jurisdiccionales, pero la Corte Constitucional lo tiene pues complicado darle la vuelta a la norma para hacerla decir algo que no, que está muy claro, muy claramente expresado en el texto. Ramiro García, quien es el abogado de esta pareja de lesbianas, dijo que para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil no hace falta una reforma en la Constitución, sino solamente el respeto de las instituciones del Estado a los derechos de las personas, amparado en estos dos artículos que le citábamos anteriormente, esto del derecho a no ser discriminado y etc. A ver, y déjeme citarlo textualmente el artículo constitucional, ¿no? El capítulo primero, artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el numeral 2 del artículo 11 del capítulo primero, principios de aplicación de los derechos. Y además señala en la Constitución que la ley sancionará toda forma de discriminación. Correcto. ¿Es suficiente? Mire, vuelvo a repetir, los métodos de interpretación que señala la Constitución responden a una prelación. El primer método es el método gramatical, el método que atiende la literalidad de una norma constitucional. Si ese método no fuese suficiente, entonces habría que acudir a otros métodos, al método sistemático de la integralidad, etcétera. Pero en este caso, ante una norma expresa, muy clarita, porque yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que una norma que señala que el matrimonio debe realizarse entre personas de distintos sexos, entre un hombre y una mujer, pues no admite interpretación. La interpretación, vuelvo a insistir, solo cabe cuando una norma es oscura, cuando es ambigua, cuando da paso a dos posibles sentidos o a tres posibles sentidos. Pero y no solo lo que usted menciona, doctor, sino que también la Constitución va más allá de establecer qué es el matrimonio, ¿no? Lo dice en el artículo 67. Es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. ¿En qué va más allá? En el artículo 68 consagra el derecho, si se quiere, de la unión libre entre dos personas de distintos sexos. Dice textualmente el artículo 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distintos sexos. Así es. Entonces, mire, si el legislador, digamos el constituyente de Montecristi, tuvo el cuidado en indicar que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, y en el caso de la unión estable o la unión de hecho solamente lo limitó o lo estableció entre dos personas libres sin señalar si
si son de distinto sexo o no, es porque pretendió de que la unión, de hecho, sea para las personas homosexuales, para las personas de un mismo sexo. Pero el matrimonio sí lo dejó claramente limitado, es decir, no hay lugar a una posible confusión u oscuridad, tampoco cabe que se interprete y que los funcionarios públicos del registro civil interpreten esta norma tan clara para darle un sentido que contradiga el tenor literal de su texto, ¿no? Así es que yo lo veo muy complicado, muy cuesta arriba de que el registro civil o la Corte Constitucional eventualmente pueda darle un sentido distinto a esta norma que limita el matrimonio a hombre con mujer. Claro, sí. También está el artículo 81 del Código Civil, que dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Esto sería otra de las razones por las que no hay paso, ¿no? Así es, definitivamente. Aunque tengamos en consideración que la norma suprema del Estado es la Constitución. Claro. ¿Ya? Uh-huh. Y que todas las normas de jerarquía inferior tienen que amoldarse y no pueden contravenir. Así que en este caso el Código Civil lo que hace es estar en consonancia claro. Y armonía con la Constitución, ¿no? Ese es el punto vital sobre el que tienen que girar las soluciones que pueda buscársele a este problema que ha surgido con la pretensión de estas dos damas de casarse. En definitiva, los funcionarios del registro civil no pueden contravenir ni el Código Civil ni la Constitución, pues yendo hacia arriba. Y ¿no? es lo mismo, iría en esta tónica lo que se mencionó de la adopción, que sería solamente para parejas de diferentes sexos. Exactamente. Que por más que sea una niña hija biológica o un niño hijo biológico de una de las personas, no puede ser adoptado por el otro. No podría ser adoptado por el otro. Claro, tener los apellidos, así como se pretendía hace tiempo con otra pareja. Con otra pareja, efectivamente, que resultó ser la manifestación de un activismo político, de un activismo de derechos, porque esa pareja podía inscribirlo con los apellidos de ambas damas. En Inglaterra ya se lo hicieron, porque allá en Inglaterra sí existe esa posibilidad jurídica de hacerlo, pero acá no. Finalmente allá sí lo hicieron. Es decir, hay toda una campaña aparentemente, solamente yo eso. creo que aquí detrás de esto hay un activismo de forzar, digamos, las circunstancias sociales que están vigentes en este momento en el Ecuador y que quiere desconocerse una decisión del constituyente. El constituyente de Montecristo nos dio una constitución que regula nuestros derechos y nuestro convivir. Y ahí se fijó que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Uh-huh. Se reconocen otro tipo de uniones, y eso también está establecido en la Constitución. Pero en cuanto a celebrar un contrato solemne como el matrimonio, pues quedó claramente establecido cómo debe hacerse y entre quiénes debe de hacerse. Ahora, al tener, dice, o sea, ellos pueden celebrar, digamos, como una unión ante un notario, y las uniones, de hecho, no tienen al cabo de un tiempo, no tienen las mismas prerrogativas o derechos que un matrimonio normal, y eso no les permitiría adoptar, por ejemplo, o inscribir a los niños con los dos apellidos. Las uniones, de hecho, siempre han tenido los mismos derechos que los del matrimonio. Hasta que la ley lo diga lo contrario. Hasta que la ley lo limite. Ya, siempre lo ha tenido. Pero el límite para ese caso es la adopción, como bien había ustedes anotado hace unos instantes. Pero también hay la pretensión detrás de esta intención de contraer, de lograr que el Estado reconozca el matrimonio igualitario, de llegar a la adopción. Esa es la intención.
Pero ahí se van a encontrar con esta disposición que los niños, ¿no? Expresa que los niños solo pueden ser adoptados por familias de... La adopción corresponderá solo a parejas de distintos sexos, ¿no? Entonces, y eso no puede estar sujeto a una interpretación, porque son normas claras. Lo único que cabe ahí es una reforma constitucional. Desafortunadamente, para la pretensión de estas personas, solo se encuentran con una norma constitucional que es clara. Y que dentro del debate para aprobar esas normas ya se consideró este tipo de pretensiones y fueron desechadas. Y la población ecuatoriana mayoritariamente aprobó que así sea. Entonces, la única forma para vivir en un Estado de Derecho, para vivir con normas claras, con reglas claras de convivir, hay que acatar lo que dice la Constitución, y si no, reformarla. Es por eso también tiene sus caminos. Tiene sus caminos, claro. Y veamos pues si se logra hacerlo. Que ¿no? sería vía referéndum. Vía referéndum, claro, así es. Vía referéndum, sí. Bueno, también la Asamblea con la mayoría que tiene, claro, creo que hay periodos que deben cumplir un año aproximadamente, me parece, para que una nueva constitucional sea... Sí, lo que pasa es que hay dos caminos para reformar. Y claro, ahí hay un problemita, que desde mi punto de vista, porque la Constitución señala que hay dos vías, el de las vías de las enmiendas y parciales y de las reformas. ¿Cuál es la diferencia entre enmienda y reforma? Ese es el punto. Desde mi punto de vista es lo mismo. Solo depende de cómo se califique esta modificación de la Constitución. Quien lo plantee, yo quiero enmendar, pero al final lo que se va a hacer es reformar. En el primer caso no hay necesidad de una aprobación por la vía de un referéndum, pero en el segundo caso sí. Y esto sería una reforma. Realmente todo es una reforma. En el momento que se cambia un texto de la Constitución, es una reforma. Bueno, lo que pasa es que también ese juego de palabras lo que permite la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? O del legislador. Fue hecho en forma apresurada, no con un sentido técnico, porque si usted lee el 441 y el 442 de la Constitución, pues conduce a lo mismo, ¿no? Cambiar el texto con el nombre de enmienda o cambiar el texto con el nombre de reforma. Es enmienda si le quito una coma, es reforma si le quito 2 comas. Permite esa clase de discrecionalidad. Algunas especialistas dicen que la enmienda es cuando se trata de corregir errores del texto original, ¿verdad? Y que la reforma es cuando se quiere cambiar el sentido de las cosas, pero al final es lo mismo, porque al final quien tiene que dar la opinión si es una enmienda para corregir un error o es una reforma para cambiar un sentido es la Corte Constitucional. Claro. Al final quien tiene que decir cuál es el camino apropiado para modificar el texto de la Constitución es la Corte Constitucional. Como lo que pretenden también, o tal vez, pero todavía no hay ninguna propuesta en claro de hacer cambios a la reelección de las autoridades, claro. Así es. Y ya le digo, hay fallas en la Constitución. Yo personalmente no voté por la Constitución, pero eso es lo que tenemos y es lo que hay que acatar. Como un hombre formado en Derecho y que ejerce su profesión en ese campo, tengo que acatar lo que dice el texto de la Constitución, y sobre todo aquellas normas que son claras, que no presentan ambigüedades, oscuridades, indeterminaciones, ¿no? Es decir, no se puede buscarle la quinta pata al gato. No hay por dónde perderse. Sí, para evadir el cumplimiento de una norma legal, ¿no? Muy bien, son las 8:00 en punto. Le queremos agradecer su presencia al doctor Jorge Alvear, constitucionalista, analizando la razón por la que se le prohibió la unión civil a 2 mujeres en Quito.
Gracias, doctor. No, por el contrario, gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí. Hacemos una pausa, volvemos. Cuando tu familia y tú ven una película de miedo por Univiza y hay una escena donde el fantasma aparece en el TV, la mamá se pone pálida del miedo y abraza al papá. La niña se olvida que tiene ganas de ir al baño y abraza al papá. El niño bota el canguil y abraza al papá. El perro corre, se lanza encima de todos, abraza al papá y del miedo se hace encima de todos. Lo mejor del fútbol mundial, series y películas por solo 53 centavos más impuestos diarios. Univiza, la familia reunida. Contrátalo llamando al 3731-360. Hola, vecina. ¿Y para dónde? A comprar una casa de muñecas. Ah, qué bueno. Muñecas. Ah, qué bueno. Muñecas. Ah, qué bueno. Muñecas.